Ahora bien, en este objeto que están observando aparecen los ángulos. Tenemos una figura más compleja de dibujar, diferentes líneas y aparecen los ángulos. ¿Cómo lo resuelvo? También lo voy a resolver con el lápiz. En primer lugar, como vimos, voy a tratar de ubicar toda la composición en una forma geométrica. La determino como observando al objeto. Puede ser una, pueden ser dos o tres o cuatro formas geométricas, dependiendo de la cantidad de objetos que veo, y todo eso me tiene que ayudar a mí a dibujarlo. Por ejemplo, podría ser así, un rectángulo, y dentro del rectángulo podría ser un triángulo que me marque la punta. O no, podría ser un rectángulo y un círculo. ¿Probamos con ese? Determino el espacio que quiero ocupar, es decir, qué tamaño quiero que tenga mi objeto. Tengo un rectángulo porque lo visualizo imaginariamente en un rectángulo. Ahora, ese rectángulo lo voy a trazar por la mitad en vertical y en horizontal para marcar el medio, y a partir de ahí puedo saber dónde están ubicadas todas las partes de mi objeto. Voy a calcular que el medio de mi rectángulo es verticalmente por acá. Y horizontalmente lo calculo por acá. Estas líneas que yo estoy haciendo con un trazo bien marcado para que se vea en la cámara, en realidad se hace muy suave porque son líneas que luego tengo que borrar. En este momento me sirven para orientar mi dibujo de manera proporcionada, ¿sí?, dentro del plano, pero luego no me van a servir. Estos cuatro, a la vez cuatro rectángulos que me quedaron, podría seguir dividiéndolos individualmente cada uno o todo el rectángulo a la vez, cuantas veces necesite. Lo importante es que yo lo divida siempre y cuando a mí me sirve. En el medio siempre es importante para saber desde el centro hacia dónde va a estar ubicado mi objeto. Pongo el dedo en el centro del objeto, teniendo en cuenta la misma distancia de un lado y del otro. Y yo sé que ese medio va a partir todas las partes del objeto. Por eso es importante. Yo puedo seguir dividiendo tantas veces me haga falta, no hacerlo porque sí. En este caso, trato de trazar algunas líneas por este lado para darme cuenta de esta curvatura, que si tuviera que poner un círculo dentro de este rectángulo, me daría cuenta, si pongo dedo en la mitad de todo el objeto, que el círculo está más tirado para la derecha que para la izquierda. ¿Pueden notarlo? Empiezo a trazar entonces otras líneas que necesito. Empiezo desde la mitad nuevamente, calculando que es más o menos por acá. Y lo vuelvo a dividir. Y lo vuelvo a dividir. Ahora bien, tengo más o menos un círculo y veo que hay una mitad para allá y otra para acá. Pero está justo a la mitad de todo el objeto. Puedo valerme entonces con mi lápiz. Lo mido desde arriba hasta abajo y puedo darme cuenta que esta parte es más chiquita que toda esta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es la mitad, entonces toda esta línea que va por acá va a estar un poco más abajo.
Ahora bien, tengo una cuadrícula en el plano, pero en la tridimensión me la tengo que imaginar. Pero la voy a ir buscando con esta herramienta a través de la proporción para poder ir ubicando cada parte del objeto en el plano. Voy a tratar de tomar el eje central para saber qué va de este lado y qué va de este lado. Después voy a tomar una línea horizontal para saber qué va arriba y qué va abajo. Es decir, volvemos a repetir, empezamos desde la técnica y el dibujo va saliendo solo. Me valgo de la observación de mi ojo con el lápiz para saber si esta es la mitad, esta. Es decir, tengo que determinar visualmente que de este lado esté la misma cantidad de objeto que del otro, que haya simetría, ¿sí? A ver si se ve así. Entonces yo puedo darme cuenta que esa es la mitad. Quiere decir que la punta de la tapita va a estar ya del lado derecho. Ya forma parte de esta parte, ¿sí? Bien, ahora, ese va a ser mi eje central. Quiere decir que la tapa va a venir por acá y ahí va a estar el pico. ¿Dónde va a estar el pico? Ahora lo voy a ver. Si este es el rectángulo, voy a ver cuál es la mitad más o menos a ojo, ¿sí? Y la mitad sería esta. La misma cantidad de objeto arriba que abajo, ¿sí? Y como acá yo ya lo tengo marcado, observo de nuevo y me doy cuenta entonces que esta línea, ¿sí? Toda esta línea que viene acá y empieza la sombra, está por debajo de la mitad del objeto. Así que toda esa sombra va a venir por acá. Vamos ubicando simplemente líneas para saber, esta es la que va la sombra, la tapa y así. Vamos con el pico. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Justo a la mitad? ¿Sí? ¿Estará justo a la mitad del objeto? O sea, ubicarlo yo en esta línea de acá o por arriba. Y observo bien entonces si está a la mitad. Acá empieza el objeto, ¿sí? Entonces trato de medir ahí y trato de medir ahí. Y no, está por arriba, ¿sí? ¿Ven que me sobra lápiz? Yo pongo ahí y mira, de acá hasta la punta del lápiz empieza entonces el pico. Pero cuando pongo así me sobra lápiz, porque termina acá. Quiere decir que la tapa no, el pico está arriba de esta línea. Quiere decir que esto que viene por acá, entonces va a salir por arriba. Vamos con estos ángulos, ¿cómo los descubro? ¿Cómo los hago? ¿Dónde los pongo? También me voy a valer del lápiz. Así está vertical, así está horizontal como lo vimos y ahora voy a buscar el ángulo en el que veo el objeto para poder hacer su manija. Y de la misma manera que lo veo, pongo el lápiz en el plano y trazo el ángulo. Luego tengo otro por acá. Claro que no es recto como el lápiz. Yo después le voy a dar la curvatura, como lo hice con este objeto, que le hice líneas rectas y después le hice líneas semicurvas. ¿Se acuerdan? Eso se ve después. Entonces tenemos acá paralelamente dos líneas semicurvas. Ahora acá tengo otro ángulo, ¿sí? Que no está ni horizontal ni vertical, está de esta manera. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo voy a ubicar? Entonces empiezo a buscar comparaciones en el mismo objeto y decir que donde está el pico, también paralelamente empieza la manija. Si yo el pico ya determiné que está acá, entonces paralelamente puedo saber que acá va a empezar para allá este ángulo de la manija. Lo voy a ubicar acá.
en el mismo, ¿sí? De la misma forma paralela al pico de la tetera. Ahora busco el ángulo con el lápiz. Es exactamente así. Y así bajo al plano y lo pongo. Sigo observando mi objeto y puedo encontrar en esta línea imaginaria horizontal no solamente el comienzo de la manija y el pico de la tetera, sino la base de mi tapa. ¿Que dónde va a estar? Ya tengo esta línea vertical que va acá. Ahora solo tiene que bajar hasta esta línea imaginaria que es paralela, porque pasa justo por ahí. Ahí va a estar la base de la tapa. Estas líneas que están acá, podría seguir yo trazando más paralelas para que me ayuden a determinar qué curvatura tiene mi tetera en la parte de abajo. No adivinarla, sino empezar desde el centro, que era este, ¿sí? Va a empezar a tomar una curvatura hacia esa línea donde empieza la sombra. Por ejemplo, de este lado, sé que esta línea que baja apenas toma una curva inmediatamente debajo de la manija. La manija la tengo acá, así que tengo que empezar acá. Y simplemente apenas, es decir, que si yo esto lo divido de vuelta a la mitad, podría ser un parámetro para ir girando. Para eso me sirve dividir cuantas veces sea necesario una forma geométrica. Luego que hice esta primer parte, tengo esta parte de abajo en absoluta sombra que termina siendo más cerrada. Entonces ahora no me voy a ir un poquito, sino que me voy a ir cerrando bastante más hasta llegar al centro. Ya resolvimos más o menos el lado derecho. Vamos del lado izquierdo. Observemos nuestro objeto. Si lo observo, podría decir que la misma distancia del ancho de la tapa está desde esta punta hasta el pico de la tetera. Entonces acá ya tengo la mitad, ¿sí?, de esta parte. De toda esta parte ya tengo la mitad. Y ya la tengo trazada acá la mitad de toda esta parte que tengo que resolver. Quiere decir que la tapa, ¿sí?, tiene que llegar hasta acá. No toca el borde porque ahí se ve una puntita, que es esta que voy a ver yo ahí. ¿Sí? Pero yo ya sé que ahora toda esta otra mitad es pico de tetera. Después veremos la forma, ¿sí? Por ahora son líneas que me ayuden a ubicar mi objeto. El pico incluso termina en otro ángulo, observen. ¿Sí? Así. Ahora tengo que determinar toda esta parte de abajo. Sigo observando y pareciera que la parte que sube, por lo menos a esta parte de la sombra más oscura, ¿sí?, me coincide con la punta de la tapa. Así que yo hasta acá, ¿sí?, puedo determinar que acá va a ser igual de cerrada que esta. Y lo hago. A ver si se puede ver. Bien.
Ahora me falta determinar esta otra parte del pico de la tetera, ¿sí? Es decir, desde acá hay un ángulo. Después, si es semicurvo o recto, lo veo después. Pero hay un ángulo, ¿sí? Que no llega hasta la punta, sino casi. Lo tomo y lo plasmo. Ese pedacito que me queda acá casi es lo mismo que el ancho del pico. Si este es el ancho, este es el poquito que le voy a dejar. Lo mismo. Y empiezo a darle forma a mi tetera. Las líneas que no me sirven ya, las borro. Nos falta definir algo acá, ¿sí? La tapa. Fijémonos en el alto de la tapa, ¿sí? Es lo mismo este alto que este, o sea que acá yo encuentro una mitad. Es decir, que en este alto yo puedo determinar una mitad, que no es esta. Esta mitad era la mitad del rectángulo. En este alto la mitad está acá. ¿Sí? Quizás no se ve por la perspectiva de la cámara, pero la mitad está acá. Si observamos bien todo este alto y le trazo acá una rayita a la mitad, podría decir que ahí empieza a bajar mi tapa en ese ángulo. Lo tomo, ¿sí? Y lo plasmo. Con una línea recta. Después puedo observar que no es recta, que viene como un tobogán, ¿sí? Y una pancita. Eso con el conocimiento de líneas, que yo ya las sé, puedo resolverlo fácilmente. Solo es observar bien. Sigo observando y la bajada de la tapa coincide con la bajada de la manija. Así que estos dos ángulos los hago coincidir también. Y si me fijo donde marqué el medio, sí, me coincide donde había marcado el ángulo. Quiere decir esto que voy bien. Esta línea no era recta, era semicurva. ¿Se acuerdan que la corregimos? Al igual que esta. Acá, en la distancia que hay, puedo tomar la proporción como unidad de medida. Y digo, ¿qué distancia hay acá? A ver, esto. ¿A qué se parece esto en la tetera? ¿A la mitad de la tapa? A ver. Pareciera que acá es más. Hay más espacio. Y acá menos. Bueno, empecemos por donde hay más. Entonces voy con el ojo observador. Y ese es el espacio que encuentro visualmente de la distancia que estoy. Ahora lo comparo con alguna parte de la tetera para darme cuenta yo qué espacio voy a dar, ¿sí? Y puedo decir que me da un poquito más ancho que la mitad del largo de la tapa. Así que si un poquito más sería hasta acá. Este sería el ancho. Así que este sería el ancho. Sería hasta acá, ¿sí? Pero sigo este ángulo que marqué como guía, pero el ancho es este, por lo menos donde empieza. Ahora acá es más chiquitito, es así de chiquitito, tan chiquitito como también tomando el largo de la tapa, sería un poquito menos de la mitad o donde empieza desde la punta hasta que empieza la bajada. Desde la punta hasta que empieza la bajada, ¿sí? Acá ya empieza la bajada. Este ancho.
hasta acá. Y ahí puedo darme cuenta que sí, efectivamente acá es más y acá está más angostito en mi dibujo, ¿sí? Ahora vamos a empezar, disculpen los gritos de mi hijo afuera, vamos a empezar con la manija. Vamos a establecer el ancho que tiene todo esto con respecto a lo que yo ya tengo hecho para saber si es más, menos y todas esas cuestiones. Ya que tengo el ángulo que va así y la distancia en la separación, vamos a hacer la línea semicurva como esta para determinar la manija. Lo hago así acostado con la mano para que puedan ver bien en el video, ¿sí? La posición de la mano de dibujo es esta. Para pintar y sombrear es esta. Yo lo estoy haciendo así incómodamente para que se pueda ver. Bueno, sigo observando que es lo único que me vale a mí para poder hacer mi dibujo. La observación y la aplicación de técnica. Voy a darme cuenta que la manija sale un poquito más arriba que la tapa. Así que si la tapa la hice llegar hasta acá, la manija va a empezar un poquito más arriba. ¿Cuál va a ser el grosor? Pues puedo comprobar que el mismo grosor donde empieza la tapa es el mismo grosor que empieza también la manija de este lado. Así que si le di este grosor, le voy a dar este grosor también de este lado. Hasta el ángulo que tracé, ya casi está saliendo solo entonces lo que es la manija. Tenemos por arriba una línea paralela semicurva a la que yo ya tracé. Pero ¿cuál es el grosor? Pues puedo determinarlo con la punta del lápiz, con la mina, ¿sí? Que es el mismo grosor que la base donde empieza la manija. La base que es esta, como que empieza más gruesita, acá se hace más angosta, pero acá está más gruesa. Entonces este es el ancho de la manija. Lo tomo, sí, lo mido y empiezo a trazar esa línea paralela semicurva y la voy a hacer llegar hasta ahí para poder determinar esta otra parte. Pero entonces, ¿qué espacio hay acá? ¿Sí? Voy a la proporción, es decir, que si yo voy resolviendo de una mitad a la otra mitad, puede que me encuentre en la proporción una desproporción de la otra mitad, pero si una parte está bien, puedo corregir la otra y así sucesivamente. Lo importante es que desde el centro esté todo proporcionado y bien puesto. Yo voy a tomar este espacio con la técnica de la proporción para ver comparativamente con qué puedo relacionar ese espacio para saber y tener una noción. Bien, tomo ese espacio y a ver dónde lo puedo poner. Acá en la sombra, en la tapa. Miren, desde la punta del pico de la tetera me llega hasta el comienzo de la tapa. Esa sería. ¿Sí? Quiere decir que este espacio que tengo acá tiene que ser igual a este. ¿Lo vemos? Si me salió. ¿Esto qué quiere decir? Que el pico tiene que ser más largo, tiene que llegar hasta acá. Y si lo observo, digo, es verdad, este pico de este lado del dibujo me salió corto. Ahora que lo observo, es más largo. Pero no modifico todo el dibujo, voy resolviendo por sectores. Mejor, ¿no? Lo importante es la observación. No borro todo esto, esto ya está resuelto, sino que determino que el pico entonces
tiene que llegar hasta ahí. Y si lo observo, es verdad, tiene un pico más largo. Ahora vamos a terminar entonces. Este grosor es el mismo que todo este, así que lo continúo. Acá no hay líneas quebradas, sino que hay una curvatura, no es quebrada totalmente. Esta línea guía me va a ser de centro. Como verán, cuando quiero borrar una línea que hice antes me cuesta porque yo marqué mucho el lápiz para que se vea en el video. Esto no tiene que pasar cuando dibujamos. Tenemos que dibujar con un lápiz H, con un HB muy suave, todas esas líneas guías que después queremos borrar y que no quede sucio nuestro dibujo. En pocas palabras, que no se note que usamos todo esto, ¿sí? Para que nuestro dibujo realista después pueda quedar con luz, con sombra y no se vean esas líneas. Esta sí la puedo llegar a dejar muy suavecita porque me determina dónde empieza mucha sombra y mucha luz. Eso lo que va a hacer en nuestro dibujo es darle volumen, ¿sí? Para que no quede plano. Pero la luz y la sombra la vamos a ver después. Entonces, luego, como si tuviera todo este dibujo en líneas muy suavecitas, lo que hago es terminarlo repasando, no muy fuerte, lo hago acá para la cámara, ¿sí? ¿Cuáles son las que realmente me interesan? Dándole la curvatura que es realmente, ¿sí? Empiezo ya a definir lo que es mi dibujo. Recuerden que los dibujos, cuanto más realista quiero que sea, menos contornos tienen que tener las líneas, porque la figura va a despegar del fondo por medio del trabajo de la luz y la sombra, no por las líneas. En este caso yo bordeo bien las líneas para que se vea en la cámara porque tengo poca luz acá, ¿sí? Y realmente sigo observando mi dibujo, si realmente esta es la tetera. Lo sigo observando. Cuántas veces lo necesite. Lo pongo así de manera vertical porque así está en perspectiva, ¿sí? Y cada vez queda más deforme, ¿ven? Lo que es la perspectiva, ¿no? Bien, y ahí entonces tengo mi tetera. ¿Les gustó? En los modos de representación también, cuando voy a dibujar, está lo que se llama encaje. Fíjense que puse una taza. Podría poner frutas, podría armar toda una composición de diferentes elementos. Empezamos por uno, pero si yo ubico otro objeto, no después, sino cuando lo voy a comenzar al dibujo, entonces también tengo que determinar esas líneas. Si yo hice este rectángulo, este pertenece solamente a la tetera, pero yo podría haber empezado el rectángulo desde la base de la mesita donde están apoyados los objetos y darme cuenta, ¿sí?, que la taza está al borde. Entonces, que esta línea vertical de la taza comienza un poquito después de la tapa y así voy ubicando entonces mi taza, ¿sí? Antes de dibujar todo esto, si hubiera estado antes la taza, y darme cuenta también entonces que está en la misma línea horizontal que habíamos visto antes, y entonces también me voy valiendo de la observación en comparación con el otro objeto y con sí mismo también, con la proporción y de acuerdo uno con el otro. Y a la vez de haber ángulos en cada objeto, hay ángulos entre sí. Es decir, que donde está la tetera y donde está la taza, fíjense que hay otro ángulo, porque la taza está más acá y la tetera más allá. Es decir, que si yo hago toda la taza acá, ¿sí? Acá está la taza, acá estaría, digamos, la boca de la taza, la manija, ¿sí? Este ángulo
Acá hay una mesita. Este ángulo podría determinarse de esta manera, desde la base de la taza a la base de la tetera. Lo pongo acá y digo, sí, está bien ubicada mi taza. Pero si yo la base la hubiera puesto acá, no me da el ángulo. Por eso tengo que seguir buscando ángulos.